El mundo de los ultrarricos suele considerarse glamuroso e intocable, lleno de opulencia y lujos inimaginables. Pero, ¿qué ocurre cuando estos multimillonarios, que aparentemente lo tienen todo, de repente lo pierden todo? En este impactante y revelador vídeo, nos adentramos en las historias de algunas de las familias más ricas que experimentaron una dramática caída, perdiendo sus fortunas y enfrentándose a la dura realidad de la ruina financiera. Jocelyn Wildenstein. En el mundo de los ricos y famosos, pocos nombres han acaparado tanta atención como el de Jocelyn Wildenstein. Conocida por su asombroso parecido con un felino, se hizo tristemente célebre como Catwoman. Pero tras su excéntrica apariencia se esconde una historia de riqueza inimaginable y su posterior caída. Jocelyn Wildenstein no era ajena a las cosas buenas de la vida. Su extravagante estilo de vida era material de leyenda. No escatimaba en gastos a la hora de satisfacer sus deseos, desde asistir a eventos de alto nivel, bañados en diamantes, hasta viajar por todo el mundo en aviones privados. Su opulento estilo de vida se extendía también a sus hogares. Poseía múltiples propiedades de lujo, cada una más lujosa que la anterior. Desde extensas mansiones hasta exclusivos áticos, Jocelyn vivía en un mundo de lujo con el que la mayoría solo podía soñar. Pero no fue solo su extravagante estilo de vida lo que saltó a los titulares. Jocelyn también era conocida por sus numerosas operaciones de cirugía plástica. En su búsqueda de la eterna juventud y belleza, se sometió a numerosas intervenciones que transformaron su aspecto en algo realmente único. Sin embargo, fue el tumultuoso matrimonio de Jocelyn con el multimillonario marchante de arte Alec Wildenstein lo que acabaría por hundirla económicamente. Su acuerdo de divorcio en 1999 conmocionó al mundo, ya que Jocelyn se llevó la friolera de $2.500 millones. El acuerdo de divorcio fue uno de los mayores de la historia, convirtiendo a Jocelyn de la noche a la mañana en una de las mujeres más ricas del mundo. Pero no sabía que esta inmensa fortuna pronto se le escaparía de las manos, dejándola en una situación financiera desesperada. Con su nueva fortuna, Jocelyn siguió viviendo una vida de excesos. Se permitió lujosas compras y adquirió un armario lleno de pieles, bolsos de lujo y joyas millonarias. Pero no se daba cuenta de que sus gastos extravagantes no tardarían en pasarle factura. Hoy en día, Jocelyn Wildenstein se encuentra en una crisis financiera. Se acogió al capítulo 11 de protección por bancarrota, revelando que su fortuna, antaño inmensa, había menguado. La escandalosa caída de su fortuna sirve de advertencia sobre los peligros del gasto excesivo y la importancia de la responsabilidad financiera. La crisis financiera de Jocelyn Wildenstein salió a la luz cuando se acogió al capítulo 11 de protección por bancarrota en 2018. Este movimiento sorprendió a muchos, teniendo en cuenta que había recibido la asombrosa cantidad de $2.500 millones en su acuerdo de divorcio hace tan solo 19 años. En su declaración de bancarrota, Jocelyn reveló la impactante verdad sobre su situación financiera. Reveló que no tiene cuentas corrientes, ni de ahorro, ni inversiones en acciones o bonos, ni fondos de jubilación o pensiones. Parece que su inmensa fortuna se ha esfumado. ¿Qué le quedaba a Jocelyn? Según su declaración, valoró su armario de pieles y bolsos de lujo en apenas $1.000. Sus joyas, antaño valiosas, carecían de valor. Ni siquiera su reciente adquisición de un anillo de diamantes de 32 quilates tenía valor. Sin embargo, los bienes que le quedaban a Jocelyn no eran del todo insignificantes. El total de sus bienes personales estaba valorado en $16.386.100, compuesto en gran parte por su apartamento y los $4,5 millones que le quedaban por recibir del acuerdo de divorcio. Aunque esta cantidad superaba los $6.380 que afirmaba deber a sus 16 acreedores, estaba claro que su situación financiera era precaria. Hablando de acreedores, la declaración de quiebra de Jocelyn reveló que se enfrentaba a importantes deudas. 3 de sus acreedores, incluido el Consejo de Administración de la Trump World Tower, presentaron una petición voluntaria contra ella en abril de ese año. La cantidad total que debe es considerable y su decisión de acogerse al capítulo IND de la ley de quiebras fue un intento de evitar la liquidación de los activos que le quedaban. La caída financiera de Jocelyn Wildenstein nos recuerda que incluso una inmensa fortuna puede dilapidarse si no se gestiona con responsabilidad. Sus gastos extravagantes y su falta de planificación financiera la han llevado a esta grave situación. Esta historia con moraleja debería servirnos a todos de llamada de atención sobre la importancia de la responsabilidad financiera y las posibles consecuencias de vivir por encima de nuestras posibilidades. La declaración de quiebra de Jocelyn Wildenstein la ha dejado en un estado de incertidumbre y vulnerabilidad. Jocelyn Wildenstein, antaño una mujer rica y privilegiada,
Depende ahora de la generosidad de sus amigos para superar esta difícil situación. Elizabeth Holmes. A principios de la década de 2000, una joven y ambiciosa empresaria llamada Elizabeth Holmes se propuso revolucionar el sector sanitario con su empresa Theranos. Armada con su visión y la promesa de una tecnología revolucionaria, Holmes captó rápidamente la atención de inversores y público por igual. Nacida en 1984 en Washington, D.C., Holmes se mostró muy prometedora desde muy joven. John's School de Houston, antes de licenciarse en Ingeniería Química en la Universidad de Stanford. Pero fue durante su estancia en Stanford cuando se plantaron las semillas de Theranos. A los 19 años, Holmes tomó la audaz decisión de abandonar la universidad y perseguir sus sueños empresariales. Con una visión clara en mente, fundó Theranos en 2003, decidida a transformar la forma en que se realizaban los análisis de sangre. El carisma y la confianza inquebrantable de Holmes atrajeron rápidamente importantes inversiones y asociaciones con grandes empresas, como Walgreens y Safeway. Con estas alianzas, Theranos parecía preparada para trastornar el sector sanitario y cambiar la forma en que se realizaban los análisis de sangre. A medida que Theranos cobraba impulso, Elizabeth Holmes se convertía en una figura destacada del mundo empresarial. Apareció en las portadas de prestigiosas revistas, aclamada como una empresaria visionaria que estaba a punto de cambiar el mundo. Los logros de Holmes no pasaron desapercibidos. Fue reconocida por su labor innovadora y recibió elogios y premios por sus contribuciones al sector sanitario. Sus cautivadoras charlas TED y su carismática presencia consolidaron aún más su estatus de estrella emergente. Dentro de la sede de Theranos, un equipo de empleados dedicados trabajó sin descanso para hacer realidad la visión de Holmes. Creían en el potencial de la tecnología y en el impacto que podría tener en la accesibilidad de la asistencia sanitaria. La promesa de la tecnología de Theranos era simple, pero revolucionaria. La capacidad de realizar una amplia gama de análisis de sangre utilizando solo unas gotas de sangre. Este avance podía hacer que los análisis de sangre fueran más rápidos, cómodos y menos invasivos para los pacientes de todo el mundo. Los medios de comunicación aclamaron a Elizabeth Holmes como una revolucionaria, una disruptora de la industria sanitaria. Los titulares elogiaban a Theranos como la empresa que transformaría la forma de abordar el diagnóstico médico. Mientras Theranos seguía ganando atención y elogios, empezaron a surgir dudas sobre las afirmaciones de la empresa y la eficacia de su tecnología. El periodista de investigación John Carreyrou desempeñaría un papel fundamental en el descubrimiento de la verdad sobre Theranos y Elizabeth Holmes. En 2015, Theranos había alcanzado su punto álgido. Valorada en más de $9.000 millones, Elizabeth Holmes se convirtió en la mujer multimillonaria más joven del mundo que se había hecho a sí misma. Un logro extraordinario a una edad tan temprana. Pero nadie sabía que el cuento de hadas estaba a punto de desvelarse. Siga con nosotros para descubrir la impactante verdad que se esconde tras Theranos y la caída en desgracia de Elizabeth Holmes. Corría el año 2015, cuando empezaron a aparecer las grietas en la fachada de Theranos. Carreyrou publicó una serie de artículos en The Wall Street Journal que cuestionaban la precisión y fiabilidad de la tecnología de análisis de sangre de Theranos. Sus reportajes de investigación revelaron que la empresa utilizaba métodos tradicionales de análisis de sangre para la mayoría de sus pruebas, en lugar de la tecnología revolucionaria de la que presumían. Ex empleados y denunciantes de irregularidades dieron a conocer su preocupación por la exactitud de los resultados obtenidos con el dispositivo patentado de Theranos. Quedó claro que las promesas de Elizabeth Holmes y su empresa no se basaban en la realidad. A pesar de las crecientes pruebas y del escrutinio público, Elizabeth Holmes y los directivos de Theranos negaron con vehemencia cualquier irregularidad. Sostuvieron que su tecnología era sólida y que las acusaciones carecían de fundamento. Las dudas en torno a Theranos llamaron la atención de los organismos reguladores, lo que dio lugar a investigaciones por parte de la Comisión del Mercado de Valores, SEC, y el Departamento de Justicia, DOJ. La verdad detrás de Theranos y Elizabeth Holmes pronto se pondría a prueba. En 2018, la SEC acusó a Holmes y Theranos de fraude masivo, acusándolas de engañar a los inversores sobre las capacidades de su tecnología. Holmes llegó a un acuerdo con la SEC, aceptando pagar una multa y renunciar al control de la empresa. Las batallas legales estaban lejos de terminar. En 2021, Elizabeth Holmes se enfrentó a un juicio penal por fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico. El juicio cautivó a la nación,
y Holmes subió al estrado para defenderse de las acusaciones. Sin embargo, en 2022, el jurado declaró a Holmes culpable de múltiples cargos, asestándole un golpe devastador a ella y a la reputación de Theranos. El impactante veredicto marcó el principio del fin para Elizabeth Holmes y su otrora prometedor imperio. A lo largo del juicio, Holmes afirmó que había sido manipulada y controlada por su antiguo socio comercial y sentimental, Ramesh Sunny Balwani. Balwani, que también estaba implicado en el fraude, se enfrentó a su propio juicio y fue declarado culpable, recibiendo una condena de 11 años de prisión. La caída de Theranos y la condena de Elizabeth Holmes conmocionaron al mundo empresarial. La otrora célebre empresaria se enfrentaba ahora a las consecuencias de sus actos. El juicio y la condena de Elizabeth Holmes marcaron un punto de inflexión en su vida y tuvieron consecuencias de gran alcance más allá de la sala del tribunal. A medida que se asentaba el polvo, las secuelas del escándalo continuaban desarrollándose. En 2023, Holmes fue condenada a 11 años de prisión por su participación en el fraude de Theranos. También se le ordenó pagar una restitución de $452 millones a las víctimas del fraude, lo que aumentó aún más el costo financiero de sus acciones. Esto fue después de que inicialmente había liberado una parte de su patrimonio para compensar la dilución de acciones en 2017. Cuando el 99% de los accionistas de Theranos llegaron a un acuerdo con la compañía para intercambiar acciones por acciones preferentes. El juicio y la condena de Elizabeth Holmes causaron conmoción en el mundo empresarial y sirvieron de advertencia para los aspirantes a empresarios e inversores. Puso de relieve la importancia de la diligencia debida, la transparencia y las prácticas éticas en la búsqueda de la innovación. Eike Batista, un nombre que en su día fue sinónimo de riqueza y éxito. Nacido el 3 de noviembre de 1956 en Governador Valadares, Brasil, Batista estaba destinado a la grandeza. Su padre, Eliezer Batista da Silva, era un destacado hombre de negocios que había sido ministro de Minas y Energía de Brasil. Pero a pesar de las conexiones familiares, el camino de Batista hacia el éxito no fue nada fácil. A los 25 años, Batista ya había ganado su primer milón. Lo consiguió gracias a sus astutas inversiones en el mercado del oro, comprando y vendiendo el metal precioso con notable éxito. Con su nueva riqueza, Batista se embarcó en un viaje para construir su imperio. El verdadero avance de Batista se produjo en la década de 1990, cuando se aventuró en la industria minera. Reconoció el potencial sin explotar de las reservas minerales de Brasil y aprovechó la oportunidad para capitalizarlo. Con su aguda perspicacia para los negocios y su implacable empuje, Batista fundó varias empresas de éxito bajo el paraguas de EBX, Eike Batista X, MPX en generación de energía, MMX en minería, LLX en logística, OSX en construcción naval y, por supuesto, OGX, su ambiciosa empresa de petróleo y gas. El imperio de Batista se expandía rápidamente y sus empresas multiplicaban su tamaño y valor cada mes. El éxito de Batista no se limitaba a sus negocios. Se convirtió en un símbolo de la emergencia de Brasil como potencia económica. Conocido por su gusto extravagante, su exuberante vida familiar y su ambición sin complejos, Batista encarnaba el sueño brasileño de alcanzar la riqueza y el éxito mediante el trabajo duro. Su opulento estilo de vida era la envidia de muchos, ya que disfrutaba de coches de lujo, jets privados y lujosas propiedades. El ascenso de Batista parecía imparable y se deleitaba con la atención y la admiración que le proporcionaba su inmensa riqueza. Los titulares de los periódicos anunciaban a Batista como el niño de oro de Brasil, el hombre más rico del país y la cuarta persona más rica del mundo. Su imperio estaba valorado en miles de millones de dólares y él predecía con confianza un éxito aún mayor en los años venideros. La oferta pública inicial de OGX recaudó la asombrosa cifra de $3.700 millones, lo que la convirtió en la mayor oferta pública inicial de Brasil en aquel momento. Los inversores quedaron cautivados por la visión de Batista y sus promesas de inmensa riqueza, pero pocos sabían que la realidad distaría mucho de lo anunciado. En 2012, saltó la noticia de que OGX estaba recortando la producción en lo que se había promocionado como su mayor activo petrolífero frente a la costa de Río de Janeiro. La empresa había prometido producir una cantidad de crudo mucho mayor de la que realmente entregaba. Las acciones se desplomaron un 99% y los bonos se negociaban a una fracción de su valor nominal. La otrora célebre piedra angular del imperio de Batista se desmoronaba ante sus ojos. La realidad era que OGX había sobreestimado sus activos y el potencial de sus yacimientos petrolíferos.
La falta de explotación de los yacimientos se hizo patente y los inversores sufrieron pérdidas masivas. Las consecuencias de los problemas de OGX también afectaron a otras empresas de Batista. La naturaleza interconectada de su imperio significaba que el fracaso de una empresa tenía un efecto dominó en el resto. MMX, LLX, OSX y el resto de empresas bajo el paraguas de EBX estaban entrelazadas. La quiebra de OGX arrastró a todo el conglomerado, dejando al imperio de Batista al borde del colapso. A medida que aumentaban las pérdidas financieras, la reputación de Batista, antaño brillante, empezó a desmoronarse. El público brasileño, que antes lo veía como una figura con aspiraciones, ahora lo veía como un ostentoso fanfarrón que había dilapidado su fortuna. Los titulares pintaron un sombrío panorama del imperio de Batista en ruinas, con miles de millones de dólares perdidos y sus otrora poderosas empresas enfrentándose a un futuro incierto. El gobierno brasileño, que hasta entonces había apoyado las empresas de Batista, tuvo que asumir ahora las consecuencias de su implicación. El estilo de gestión poco convencional de Batista y su gran dependencia del apoyo y la inversión del gobierno a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, BNDES, se habían vuelto en su contra. El banco iba a perder miles de millones de dólares en inversiones directas y financiación de proyectos del IBX. El sueño de crear un imperio que resolviera las necesidades de infraestructuras de Brasil se había convertido en una pesadilla para Batista. Su exceso de confianza y su megalomanía le habían cegado ante los riesgos y, en última instancia, habían provocado su caída. El fastuoso estilo de vida del que Batista había hecho alarde se convirtió ahora en motivo de desprecio y ridículo. Sus extravagantes compras y llamativas empresas se consideraron símbolos de su exceso de indulgencia y desconexión de la realidad. Las batallas legales y las dificultades financieras siguieron persiguiendo a Batista durante años. Se vio obligado a vender activos, incluidas sus lujosas propiedades y preciadas posesiones, en un intento de saldar sus deudas. El otrora poderoso multimillonario había caído de la cima del éxito a un estado de ruina financiera. Su historia sirve de advertencia, un recordatorio de que incluso los más aparentemente invencibles pueden ser derribados por su propia arrogancia. El imperio de Batista, que llegó a ser el hombre más rico de Brasil y la cuarta persona más rica del mundo, se desmoronó ante sus propios ojos. El lanzamiento de OGX, su ambiciosa compañía de petróleo y gas, resultó ser el catalizador de su caída. La sobrevaloración de los activos, la mala gestión y la dependencia del apoyo gubernamental contribuyeron al colapso de su imperio. Su fortuna personal, estimada en 34.000 millones de dólares, se redujo a unos 200 millones. 3 de sus jets privados y un helicóptero han sido vendidos. No está claro cómo Batista conseguirá salir de la maraña de deudas y contratos en quiebra que ha tenido a su alrededor, pero pasarán años antes de que pueda salir realmente de este desastre. Allen Stanford, en la pequeña ciudad de Mexia, Texas, el 24 de marzo de 1950, nació un hombre llamado Allen Stanford en el seno de una familia profundamente arraigada en los negocios y la política. Su padre, James Stanford, fue alcalde de Mexia y miembro del consejo de administración del Stanford Financial Group, una empresa que más tarde se convertiría en sinónimo de riqueza y escándalo. Durante su infancia, Stanford mostró un gran interés por las finanzas y el espíritu empresarial. Tras graduarse en el Eastern Hills High School de Fort Worth, Texas, persiguió su pasión asistiendo a la Universidad de Baylor. En 1974, se licenció en finanzas, lo que sentó las bases de sus futuros proyectos. La primera incursión de Stanford en el mundo de los negocios fue un gimnasio de culturismo que abrió en Waco, Texas. Desgraciadamente, la empresa no tuvo el éxito que él esperaba, pero la determinación de Stanford permaneció inquebrantable. Fue durante esta época cuando aprendió valiosas lecciones sobre la resistencia y la importancia de la planificación estratégica. A principios de la década de 1980, el mercado inmobiliario de Houston estaba en plena efervescencia tras el estallido de la burbuja petrolífera de Texas. Aprovechando la oportunidad, Stanford unió fuerzas con su padre para especular en el sector inmobiliario. Compraron estratégicamente propiedades deprimidas, esperando pacientemente a que el mercado se recuperara. Su paciencia dio sus frutos y amasaron una importante fortuna cuando el mercado inmobiliario se recuperó. Con su nueva fortuna, Stanford puso sus ojos en el Caribe. En la década de 1980 se dirigió a Montserrat, donde fundó el Guardian International Bank. Sin embargo, una ofensiva del gobierno británico contra la banca extraterritorial de Montserrat
obligó a Stanford a trasladar sus operaciones a Antigua. Allí, rebautizó el banco como Stanford International Bank, filial de Stanford Financial. El traslado de Stanford al Caribe marcó el comienzo de su meteórico ascenso hacia el éxito. Rápidamente se estableció como una figura prominente, atrayendo tanto a clientes de alto perfil como a políticos. Su carisma y su perspicacia para los negocios le llevaron a lo más alto, y se hizo famoso por su lujoso estilo de vida y sus actividades filantrópicas. Poco sabía el mundo que, entre bastidores, el imperio de Stanford se había construido sobre una base de engaño y fraude. Mientras Allen Stanford se regodeaba en la gloria de su éxito, su imperio financiero se construyó sobre una red de engaños que acabaría desentrañándose. A principios de 2009, el mundo de Stanford se vino abajo al iniciarse múltiples investigaciones por fraude que arrojaron luz sobre sus actividades ilícitas. El 17 de febrero de 2009, agentes federales irrumpieron en las oficinas de Stanford en Houston, Texas, Memphis, Tennessee y Tupelo, Mississippi. La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, SEC, acusó a Stanford de fraude y de múltiples violaciones de las leyes sobre valores, alegando un fraude masivo en curso que afectaba a la asombrosa cifra de $7,000 millones en certificados de depósitos. A medida que se desarrollaban las investigaciones, se reveló la verdadera naturaleza de la operación de Stanford. No era la institución financiera legítima que él había presentado. En su lugar, se trataba de un esquema Ponzi masivo, en el que los fondos de los nuevos inversores se utilizaban para pagar a los inversores anteriores, creando la ilusión de rendimientos legítimos. La SEC modificó su denuncia el 27 de febrero de 2009, calificando oficialmente la operación de Stanford de esquema Ponzi masivo. Las ondas de choque reverberaron en todo el mundo financiero, dejando a los inversores y a las autoridades estupefactos ante la magnitud del fraude. Los activos de Stanford, junto con los de sus empresas, fueron congelados y un juez federal estadounidense le ordenó entregar su pasaporte. El otrora poderoso financiero se encontró en una posición precaria, enfrentándose a crecientes desafíos legales y a la perspectiva de perder todo lo que había construido. Pero las investigaciones no se detuvieron ahí. La Oficina Federal de Investigación, FBI, la Oficina de Regulación Financiera de Florida y la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, FINRA, unieron sus fuerzas para profundizar en las actividades fraudulentas de Stanford. Revisaron meticulosamente los registros, entrevistaron a testigos y armaron el intrincado rompecabezas de su engaño. Lo que descubrieron fue espeluznante. Stanford había malversado miles de millones de dólares del dinero de los inversores, falsificando los estados financieros del Stanford International Bank para ocultar sus actividades fraudulentas. La SEC declaró que los estados financieros del banco, incluidos sus ingresos por inversiones, no eran más que obras de ficción. A medida que se acumulaban las pruebas, las protestas de inocencia de Stanford caían en saco roto. El 18 de junio de 2009 fue detenido por agentes del FBI y acusado de fraude, conspiración y obstrucción. Entregó su pasaporte y recurrió a los servicios del abogado penalista Brendan Sullivan, conocido por sus casos de alto perfil. La caída de Allen Stanford conmocionó al mundo financiero, dejando a inversores y empleados con la boca abierta. El otrora respetado financiero había construido un imperio a base de mentiras y engaños, dejando innumerables víctimas a su paso. El proceso judicial contra Allen Stanford fue muy esperado, ya que el mundo aguardaba justicia para las víctimas de su masivo esquema Ponzi. El 6 de marzo de 2012 se emitió el veredicto, y Stanford fue declarado culpable de todos los cargos, a excepción de un único cargo de fraude electrónico. La sala del tribunal se llenó de tensión al quedar al descubierto la magnitud de sus delitos. La condena de Stanford marcó un hito importante en la lucha contra el fraude financiero. El tribunal reconoció el impacto devastador de sus acciones, que habían dejado financieramente arruinados a innumerables inversores. El juez condenó a Stanford a una asombrosa pena de 110 años de prisión federal, asegurándose de que pasaría el resto de su vida entre rejas. La noticia de la condena de Stanford conmocionó al mundo financiero. La magnitud de su fraude y la audacia con la que lo había llevado a cabo hicieron que muchos se preguntaran cómo había podido pasar desapercibido durante tanto tiempo. En septiembre de 2014, Stanford presentó un recurso, buscando desesperadamente una oportunidad de anular su condena. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, ya que el recurso fue rechazado en octubre de 2015. El sistema legal había hablado, y el destino de Stanford estaba sellado. Hoy,
Allen Stanford, reside en la penitenciaría de Estados Unidos, Coleman II, en Coleman, Florida, cumpliendo su condena de 110 años. Su estilo de vida, antaño espléndido, ha sido sustituido por los confines de una celda, un duro recordatorio de las consecuencias de sus acciones fraudulentas. Las consecuencias de la caída de Stanford fueron mucho más a la de su destino personal. Gobiernos y organismos reguladores intervinieron para limpiar el desastre que dejó a su paso. El Banco Central del Caribe Oriental tomó el control del Banco de Antigua, rebautizándolo como Banco Amalgamado del Caribe Oriental. Del mismo modo, el gobierno venezolano asumió el control del Stanford Bank Venezuela, la sucursal del Banco de Stanford, en ese país. Las consecuencias del esquema Ponzi de Stanford también pusieron de manifiesto los fallos de los organismos reguladores, en particular de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos. En marzo de 2010, el Inspector General de la SEC publicó un informe en el que reconocía su incapacidad para descubrir la estafa. Surgieron dudas sobre posibles conflictos de intereses y conductas indebidas en el seno de la SEC, lo que dio lugar a una revisión independiente por parte del Inspector General del Servicio Postal de Estados Unidos. El legado de Allen Stanford sirve de advertencia y recordatorio de las devastadoras consecuencias del fraude financiero. Sus acciones no solo destruyeron vidas y medios de subsistencia, sino que también pusieron de manifiesto las vulnerabilidades del sistema financiero. Bernard Bernie Madoff. Desde muy joven, Madoff mostró un gran interés por el mundo de las finanzas. Estudió en el Instituto Far Rockaway, donde destacó académicamente y mostró un talento natural para los números. Tras graduarse, Madoff estudió ciencias políticas en la Universidad de Alabama, pero su verdadera pasión estaba en el mundo de las acciones y las inversiones. A finales de la década de 1960, Madoff dio un paso audaz y fundó su propia empresa de corretaje de acciones, a la que llamó Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. Con su carismática personalidad y su aguda perspicacia para los negocios, Madoff no tardó en ganarse la reputación de ofrecer rendimientos constantes a sus clientes. Tenía un don para detectar oportunidades de inversión lucrativas y era capaz de navegar por el volátil mercado de valores con facilidad. A medida que crecía la reputación de Madoff, también lo hacía su clientela. Personas adineradas, deseosas de aumentar su fortuna, acudían a él atraídas por la promesa de grandes beneficios y el aura de éxito que le rodeaba. La empresa de Madoff se convirtió en un símbolo de confianza y fiabilidad en el sector financiero, atrayendo a inversores de todo tipo. Pero no era solo su destreza inversora lo que distinguía a Madoff. Era un maestro de las redes de contactos y sabía cómo aprovechar sus conexiones en su beneficio. En 1990, Madoff alcanzó la cima de su carrera al ser nombrado presidente de la bolsa Nasdaq. Este prestigioso cargo no solo consolidó su estatus como peso pesado de las finanzas, sino que también le proporcionó un acceso sin precedentes a información privilegiada y a figuras influyentes del sector. Con su nuevo poder e influencia, Madoff amplió su imperio empresarial, estableciendo la rama de asesoramiento de inversiones de su empresa. Este movimiento le permitió gestionar directamente los activos de sus clientes, prometiéndoles rendimientos excepcionales a través de su estrategia de inversión única. La estrategia de Madoff parecía infalible, y sus clientes estaban más que dispuestos a confiarle el dinero que tanto les había costado ganar. Las décadas de 1980 y 1990 fueron una época dorada para Madoff. Su empresa siguió prosperando y su patrimonio personal se disparó. Llevaba una vida de lujo, con casas extravagantes, jets privados y un sinfín de posesiones. Madoff se había convertido en un símbolo de éxito, admirado y respetado por muchos en el mundo financiero. Pero entre bastidores, Madoff dirigía una compleja red de engaños. Su estrategia de inversión no era más que una fachada, una ilusión cuidadosamente construida para atraer a nuevos inversores y mantener satisfechos a los ya existentes. En lugar de invertir el dinero de sus clientes como había prometido, Madoff utilizaba los fondos de los nuevos inversores para pagar a los ya existentes, creando un clásico esquema Ponzi. Para mantener la ilusión de legitimidad, Madoff empleó a un equipo de profesionales cualificados, incluido su hermano Peter, que actuaba como jefe de cumplimiento de la empresa. Esta implicación familiar no solo ayudó a Madoff a mantener el control sobre su operación, sino que también le dio un aire de fiabilidad. Después de todo, ¿quién iba a sospechar que un hombre de negocios tan respetado como Madoff orquestara uno de los mayores fraudes financieros de la historia? Con el paso de los años, la estafa de Madoff se hizo más grande e intrincada.
utilizaba informes de operaciones falsos, operaciones antedatadas y estados de cuenta manipulados para crear la ilusión de rendimientos constantes. Sus clientes, inconscientes del engaño que se desarrollaba ante sus ojos, siguieron ingresando dinero en su empresa, creyendo que formaban parte de una lucrativa oportunidad de inversión. Pero la verdad distaba mucho de lo que imaginaban. El imperio de Madoff se construyó sobre una base de mentiras y engaños, y solo era cuestión de tiempo que el castillo de naipes se viniera abajo. A principios de la década de 2000, el imperio fraudulento de Bernard Madoff parecía impenetrable. Sus clientes seguían invirtiendo el dinero que tanto les había costado ganar, felizmente inconscientes del engaño que se estaba desarrollando a puerta cerrada. Pero pocos sabían que los muros se cerraban sobre Madoff y que su castillo de naipes, cuidadosamente construido, estaba a punto de derrumbarse. En diciembre de 2008 ocurrió lo impensable. Los hijos de Madoff, Mark y Andrew, recibieron una impactante confesión de su padre. Reveló que todo su negocio era un fraude, un esquema Ponzi masivo que había estado funcionando durante décadas. La noticia les golpeó como una tonelada de ladrillos, destrozando su confianza y dejándoles ante una decisión imposible de tomar. Mark y Andrew se enfrentaron a un dilema moral. Debían proteger a su padre y guardar su secreto, o debían hacer lo correcto y denunciar sus delitos. Al final, prevaleció su sentido de la justicia y tomaron la difícil decisión de denunciar a su padre ante las autoridades federales. La revelación de los delitos de Madoff conmocionó al mundo financiero. La magnitud del fraude fue asombrosa. Se calcula que defraudó $18,000 millones a sus clientes. La Securities Investor Protection Corporation, SIPC, estimó que las pérdidas reales para los inversores eran aún mayores, alcanzando casi los $65,000 millones. La escala de la estafa no tenía precedentes, convirtiéndola en la mayor estafa piramidal de la historia. Al difundirse la noticia de los delitos de Madoff, las consecuencias fueron devastadoras. Miles de inversores, entre ellos particulares, organizaciones benéficas e instituciones, se vieron abocados a la ruina financiera. Famosos, jubilados e incluso familiares del propio Madoff fueron algunas de las víctimas. La confianza que se había depositado en Madoff se hizo añicos, dejando un rastro de sueños rotos y vidas destrozadas a su paso. El impacto de la estafa de Madoff fue mucho más allá de las pérdidas financieras. Las fundaciones benéficas que habían invertido con Madoff se vieron obligadas a cerrar sus puertas, poniendo en peligro las causas que apoyaban. La comunidad judía, en particular, se vio profundamente afectada, ya que Madoff se había dirigido a las comunidades judías estadounidenses ricas, utilizando su condición de miembro del grupo para obtener inversiones. La esposa de Madoff, Ruth, también se enfrentó a las consecuencias de las acciones de su marido. Se vio obligada a renunciar a sus bienes, incluida una reclamación de $85 millones, como parte de un acuerdo. Ruth se convirtió en una paria en la sociedad, enfrentándose a la reacción pública y al escrutinio por su implicación en la estafa. Se convirtió en una figura trágica, atrapada en la red de engaños tejida por su marido. Pero las repercusiones no acabaron ahí. Los hijos de Madoff, Mark y Andrew, que habían denunciado valientemente los delitos de su padre, también se enfrentaron a sus propias tragedias personales. Mark, incapaz de soportar el peso de las acciones de su padre, se quitó trágicamente la vida en 2010, exactamente 2 años después de la detención de Madoff. Andrew, por su parte, luchó contra el cáncer y falleció en 2014, dejando tras de sí un legado de valor y resistencia. Las consecuencias legales para Madoff y sus cómplices fueron graves. En 2009, Madoff se declaró culpable de 11 delitos federales, entre ellos fraude de valores, fraude de asesor de inversiones y blanqueo de dinero. Fue condenado al máximo permitido por la ley, 150 años de prisión. La sentencia fue un claro mensaje de que sus delitos no serían tolerados. La estafa de Madoff se vio facilitada por una red de mentiras y engaños. Utilizó informes de operaciones falsos, operaciones antedatadas y estados de cuenta manipulados para crear la ilusión de rendimientos constantes. El propio Madoff admitió que su estafa acabaría saliendo a la luz, pero siguió perpetuándola, movido por la codicia y el deseo de poder. Mientras cumplía su condena en el Centro Médico Federal de Butner, Carolina del Norte, la salud de Madoff empezó a deteriorarse. Sufría hipertensión, aterosclerosis y una enfermedad renal crónica. A pesar de su mala salud, Madoff seguía sin arrepentirse, sin mostrar ningún remordimiento por las vidas que había arruinado. El 14 de abril de 2021, a la edad de 82 años, Madoff falleció en prisión.
Su muerte marcó el final de un capítulo de la historia financiera, pero los efectos de sus crímenes siguen sintiéndose entre los afectados. El legado de Bernard Madoff sirve de advertencia, de crudo recordatorio del devastador impacto de los delitos de cuello blanco. La revelación del esquema fraudulento de Madoff tuvo implicaciones de gran alcance. Puso al descubierto falos en el sistema regulador y condujo a un mayor escrutinio del sector financiero. Se establecieron normas más estrictas para evitar que se produjeran estafas similares en el futuro. La historia de Madoff se convirtió en un símbolo de la importancia de la transparencia financiera y la rendición de cuentas. Haz clic en las tarjetas de tu pantalla ahora mismo y nos vemos en el próximo vídeo.